Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, acompañarles a ustedes a esta hora de la mañana. Esta mañana en el programa, como siempre, les damos la más cordial bienvenida. Carlos Araujo, bienvenido. Buenos días a todos. También Walter Raudales, bienvenido. Buenos días. Doctor Salgado, también se les saluda. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Y Julio Bativieso también, como siempre. Julio, buenos días, Ernesto, un gusto. Esta mañana en el programa debatiremos la propuesta de incremento de 8 al 10% para los gobiernos municipales hecha por los partidos políticos, a excepción de Gana y Cambio Democrático, y que conocimos esta semana. Los alcaldes no saben lo que tienen, y en eso yo quiero insistir. Antes de aumentar el FODES, tienen que hacer un inventario, tienen que hacer un censo de lo que tienen, un inventario demográfico, un inventario geográfico, un inventario de recursos, y los alcaldes no saben ni siquiera lo que tienen, primero. Y luego, tú no puedes aumentar el mismo porcentaje a todas las alcaldías cuando tienes una gran desproporción. Tienes alcaldías como Antiguo. Mira, tienes Antiguo Cuscatlán, que se lleva casi todo el oro del país. Sí. El oro hablando en manera figurada. Sí, claro. Tienes Santa Tecla, tienes San Salvador, y tienes otras que apenas tienen para sobrevivir y para pagar la luz y el agua que les llega. Entonces, ante esa desproporción, unas alcaldías necesitan más que otras. Hay alcaldías ricas que no necesitan FODES. Se podría hacer maravillas con todo ese recurso que se tiene. Por ejemplo, Apopa. Entre Apopa y Polorós. ¿Qué es Apopa? En Apopa sale casi toda la arena que se utiliza para la construcción en el país, pero también Polorós tiene arena. Yo sé que el alcalde de Polorós en la Unión no sabe que tiene esa cantidad de minas de arena, pero se está explotando todo lo que hay en Apopa. Entonces, ese tipo de cosas, de recursos, esos inventarios, tenemos que conocerlos. Y reitero diciendo, si tú no sabes lo que tienes a la base de un inventario, tú no puedes sacarle provecho a nivel de los recursos que tienes, y tienes que invertirlo. Las alcaldías tienen que ver qué necesidad hay para provocar desarrollo. Guatemala, por ejemplo, la alcaldía es la que administra el sistema público del transporte con unas cooperativas municipales. Imagínate qué bonito fueran algunas alcaldías que fueran cooperativas de ciudadanos de ese municipio, que montan cooperativas del transporte y rompen ese monopolio de los empresarios del transporte, que en algunas zonas son unas verdaderas mafias. Entonces, mi propuesta es, primero, que es un absurdo estar aumentando algo si no tienes tú el recurso. Vas a aumentar FODES y después vas a estar pidiendo deuda para pagar el FODES que vas a pagar con deuda. Okay. Va mal eso. Okay, vamos a ver, sí. Doctor, comparte el análisis de su antecesor. Fíjese que sí y no. Y voy a empezar a explicar un poquito desde el principio. Acuérdense que yo soy el más viejo de todos ustedes, ¿verdad? Y pues los viejos siempre conocemos un poquito más de historia. Y la historia política del FODES viene desde hace 25 años. Y el FODES se creó por decreto legislativo y fue sancionado por el presidente Calderón Sol, y fue un fondo para el desarrollo local. Así, fondo para el desarrollo local. Uh-huh. Coincidió en esos años que el FIS, que es el Fondo de Inversión Social, uh-huh, lo convirtieron en FIS-DL, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, uh-huh, para apuntalar a las alcaldías municipales. 262 alcaldías municipales de todo el país. Pero el fondo se creó inversamente proporcional al desarrollo de las ciudades. No es cierto, Walter, uh-huh, que la alcaldía de Antiguo Cuscatlán reciba más fondos que la alcaldía de Polorós. No es cierto. Uh-huh. Se creó la cuota del FODES proporcionalmente a la inversa. Entre más grandes eran las ciudades, menos recursos le iban del FODES. ¿Por qué? Porque se pretendía
que se desarrollaran todos aquellos pueblos, aquellos municipios que no tenían desarrollo local. ¿Por qué? Porque ahí nadie paga impuestos, porque ahí nadie quiere empedrar las calles, porque ahí nadie quiere hacer obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque no alcanza el dinero. Incluso en una época los alcaldes no ganaban dinero, no ganaban nada. ¿Por qué? Porque no alcanzaba. Pero algunos malos alcaldes, porque no todos son malos, algunos malos alcaldes lo que hicieron fue inflar los gastos administrativos, elevando sus salarios, pagando sus salarios, pagando más dietas a los concejales, y pagando más empleados. Sí. Entonces, se desnaturalizó por completo el FODES. Nadie puede estar en contra, dijéramos, de que se fortalezca el municipio. Yo creo que esta medida no hay que tomarla en términos generales. Huerta lo planteaba muy bien, decir, mira, hay alcaldías que si tú no les das el FODES no pueden subsistir, pero hay otras que no tienen o corren la misma suerte. Déjame decirte que hay criterios para la forma de cómo asignas el FODES, y es base a la población, a la equidad que debe de tener, pobreza, la extensión territorial. Es decir, hay una fórmula y parámetros en el cuales la ley va diciendo de qué forma lo vas a dar. Creo que en algunos casos lo que ha existido es un abuso en el uso de esos fondos. ¿Por qué? Porque no se han destinado a lo que prioritariamente debería de darse, que es inversión en desarrollo local, en atención a la ciudadanía, que es, dijéramos, la razón de ser del FODES. Entonces yo creo que nadie puede estar en contra de que se incremente una participación, pero siempre y cuando vaya precedida, primero, de fiscalizar que el destino sea el correcto y que no siga siendo más una forma de distracción para aumentarse dietas, para comprar vehículos, para tema eminentemente de salario, aunque lo pueden utilizar. Pero es que hay un límite. 25%. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Creo que no solo es el tema del FODES. Si en realidad queremos fortalecer la descentralización del municipio y que constitucionalmente así está establecido, creo que también hay que ver qué otras atribuciones en realidad las alcaldías deberían de tener. Lo administran mejor que el órgano ejecutivo en sus instituciones de gobierno. Incrementándose salarios, como dijo el doctor. Y no, por eso, pero es que mira, esas cosas son transparentes ahora. O sea, no juzguemos por 2, 3 casos que hemos visto públicamente, no juzguemos a todos los alcaldes ni juzguemos al desarrollo local. Y para no herir susceptibilidades, en el oriente del país, una localidad sí, es que ni aguas negras tienen hay abusos. Ni aguas negras tienen, mucho menos agua potable. Pero si de abusos queremos hablar, administración de como pero 40 si de años, abusos queremos hablar, yo te puedo escandalizar de verdad con cosas que suceden en el órgano ejecutivo. O sea, es eso que tú decís no es nada para los abusos y los escándalos que se dan en el órgano ejecutivo, que es el que administra casi el 70% del presupuesto de este país. Muy de acuerdo. Este tipo de populismo no les dará votos, sino más rechazo. Por eso, pero entonces la propuesta del presidente electo es populista, pues. Vamos a ver. Yo quisiera, Julio, preguntarse si todavía está el capitán Oliverio Gómez en Ataco. Sí, ahí está. Bueno, Oliverio Gómez, capitán del ejército retirado, yo lo conocí desde hace varios años y conocí a su papá también. El hombre de hielo, era un gran arquero de la selección nacional. Oliverio agarra Ataco, muy bonito pueblo, lindo pueblo. Que por cierto, en ese pueblo quebró una placa. Centeno. El difunto Humberto Centeno, que en paz descanse. Hoy Ataco es un ejemplo de desarrollo local que da envidia aún hasta San Salvador, aún hasta Antiguo Cuscatlán. Porque son pueblos más pequeños, pero con una belleza tremenda, con un turismo increíble, pero ahí se ha gastado el FODES en verdaderamente desarrollar la localidad. Y eso es obra de un alcalde eficiente, honesto, que ha sido reelecto ya varios periodos
Y así como él, hay otros ejemplos de alcaldes. Y no es cierto que el FODES es un desperdicio o que vaya a significar una carga onerosa para el Estado per se, por sí mismo, no. Lo que sucede es que debe de haber una vigilancia sobre el FODES. La Corte de Cuentas no tiene tanto alcance para examinar la cuenta de los 3 órganos del Estado, de los gobiernos locales, de las instituciones autónomas. No lo tiene. Tendría que reestructurarse también. Entonces, por eso yo proponía que mientras tanto hubiera una supervisión más directa de los gobernadores. Y al señor presidente electo Nayib Bukele le corresponde nombrar a los gobernadores. Claro. Pero hay autonomía, pero también hay vigilancia. No, es que la autonomía no significa eso. El tema del incremento del 8 al 10, como en el caso que tú planteas, 130 millones, decís, bueno, no es una cantidad significativa. El tema es que yo lo veo desde el punto de vista de la obtención. ¿De dónde van a salir ese 2%? Necesariamente del presupuesto. Tienen que reformular el presupuesto. Primero, reformular el presupuesto. Segundo, la estructuración del presupuesto tiene un pensamiento y una forma. Ustedes saben que actualmente el 80% de la estructuración del presupuesto va destinado a gasto corriente y solo menos de un 20% a inversión. ¿Van a trastocar esto? 1. 2. El orden de prioridades, porque esto incrementaría 130 millones al presupuesto. ¿De dónde van a salir? ¿En la prioridad en quitarle a otras carteras o va a incrementarse más impuestos para poder sustituir? Porque el Estado no tiene dinero. O con la deuda. Eso es de dónde va a salir. Bueno, si tú me decís que es con deuda, vamos a pagar deuda, vamos a contratar deuda para pagar el FODES. Y si eso fuese así, ¿verdad? Para que sea una inversión en desarrollo local, yo estaría de acuerdo. Aquí estamos hablando de prioridades. ¿Qué es lo que va a implementar el nuevo gobierno? No sé. Va a tener que determinar a dónde quiere invertir y le va a tener que recortar a cualquiera de los programas que tenga en este momento el Ejecutivo. Y no hay suficiente grasa en el órgano ejecutivo para poder sacar 100 millones de dólares. Pero eso va a ser una decisión de los especialistas. Cuando nadie roba. ¿Y por qué el que llegue? Oíme. O sea, si es que ahorita hay presidente. Yo no soy el presidente. Ahorita hay gobierno. Lo que yo estoy diciendo es la racionalidad que deben de tener las cosas. Mira, 140 millones que implican supongamos que fuera ahorita, porque esto se va con una reforma con 43 votos y hacen la reforma. Siempre que el órgano ejecutivo esté de acuerdo. Lo puede porque hay que reformular el presupuesto por la ley de responsabilidad fiscal. Si le da iniciativa de ley los diputados del actual gobierno, ¿tú crees que lo vas a hacer? Y a los alcaldes. Pero no fueron ellos. Pero están los alcaldes del frente. Están los alcaldes, son los comures. Pero Ernesto, en este tema todos los alcaldes se apoyan y no hay ideología ni izquierda ni derecha. Evidentemente los diputados y los políticos son los que tienen que tomar decisiones sobre leyes y tomar también su votación en el sentido de servir a la población. No todas las decisiones de los legisladores que llevan beneficio para la población son populistas o son intereses políticos. Es lógico, ¿verdad?, que habrán unas que son evidentemente, pero si empezamos a señalarlas todas de esa manera, entonces ya no se va a hacer nada, pues se va a paralizar todo esto. Yo creo que tenemos que ser claros y precisos en esto. Evidentemente las alcaldías necesitan, pero ahí hay alcaldías de alcaldías, ¿verdad? O sea, no se pueden meter todas en el mismo guacal, pero hay unas que son un nido de corrupción. Por eso yo insisto que aquí atender el problema de la corrupción, no limites el recurso. Pero yo creo que si solo estamos pensando en la visión de que de mamá o papá gobierno, a propósito, hoy es el Día de las Mujeres, hay que felicitar a todas, Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, si está la mamá o el papá gobierno que va a dar, y si solo tenemos esa visión de que de aquí va hacia allá, yo creo que hay que cambiar el disco. Mi propuesta es cambiar el disco. Desde las alcaldías hay que fomentar el desarrollo local para que las alcaldías, a base de un inventario de lo que tienen, puedan desarrollar sus recursos y sus potencialidades. No fue creado realmente para que hubiera desarrollo local, fue creado
para que fueran activistas políticos en los municipios, en los 262 municipios. Después fueron modernizándose a medida de que la corriente mundial sobre el desarrollo local fue haciéndose más evidente. Pero en este momento ya las cosas son más serias. Y fuera el caso de algunos malos alcaldes corruptos, dilapidadores de los bienes públicos, fuera de eso, la mayoría de alcaldes hacen bien su trabajo. Son de Amén, que alrededor de todo esto tengas. No es necesario que se demuestre que el 8% que se le da es bien invertido. Mira el correo, el mensaje de ese Marvin, un amigo Marvin, dice. Vamos a ver. No se puede aumentar el FODES para seguir contratando orquestas internacionales y pagar fiestas patronales. Y eso es que la gente lo ve bien porque es fiesta, ¿va? Mira, hay cada cosa con el FODES. No se puede negar, Walter, que efectivamente se haya dado cuando eso. Pero dije corrupción, me refiero a eso. Hay un límite. O sea, eso es la ley está. ¿Por qué no reforman la ley? Regreso de nuevo al incrementarle el dinero a los recursos y modificar la ley en función de que se oriente a que no se puede gastar en eso. Yo conozco, insisto, me voy a reservar de una población que pasó con 40 años y no tiene ni aguas negras. Y ahí tenían para la orquesta, ahí tenían para carros nuevos, ahí tenían para salarios, todos los. Entonces, pues. Cuando yo te hice el planteamiento, dije, hay que establecer una modificación a la ley del FODE para cercar el uso y el destino. Si es que lo que dice el televidente tiene razón. Sí, no podemos negar que han habido casos, pero no todas esas fiestas salen del FODE tampoco. O tú me decís que el carnaval de San Miguel es pagado con el FODE. El carnaval de San Miguel es pagado con el FODE. No, hay una tarifa. Es que no generalicemos, o sea, no tratemos de desnaturalizar la necesidad de trasladar recursos a las alcaldías, que son quienes mejor lo arreglen. Mientras no haya un canon expedito de fiscalización. Es que hay, Ernesto, que entonces no ha funcionado. Tampoco funciona en el Ejecutivo. El presidente electo Nayib Bukele va a tener que aumentar los impuestos. Oigan lo que les digo. Va a tener que aumentar los impuestos. Es decir, el impuesto al patrimonio, el impuesto predial. Y quedémonos hasta ahí por de pronto, donde obtendría bastante plata, recursos para poder, atacando la corrupción también, bueno, cerrándole los portillos a la corrupción y todo eso. La evasión, de quitar la grasa del Estado. Roberto, muy buen Aquino alcalde. Es un excelente alcalde. Sí, excelente alcalde. Invita a unos 3 alcaldes, incluyendo al alcalde Aquino, para hablar de este tema. Voy a traerlo. Para que te expliquen a dónde les aprieta el zapato acá. Y también los alcaldes tienen que retomar ya su verdadera hegemonía dentro del quehacer del Estado. Interesante. Pero no satanicemos eso. Cuidado. Sí, yo realmente te confieso, quizás por la experiencia que he vivido, del ejemplo que pongo, es que sigo creyendo que mientras no haya un canon de buena administración, de eficiente administración de ese recurso, la fiesta, la borrachera del despilfarro va a comer. Pero exijámoslo en todo el Estado, no solo en las alcaldías. Pero estamos hablando de los gobiernos locales. Por eso, pero si nos ponemos exigentes que se den todos lados. Que usted no está preocupado porque le van a quitar la bandera a Nayib Bukele. Porque yo creo que es más importante que quitar banderas el desarrollo local. Y si ahora se puede aprobar el desarrollo local, hay que hacerlo. A la par que metan propuestas de controlar mejor los recursos. Eso está bien. Yo estoy de acuerdo en que hay que mira, pero hay que controlarlo, hombre, y hay que saber hacerlo. Si no, hay alcaldías que quedan, si no las alcaldías quedan a expensas de los narcos. Porque ese tema todavía da para más. Yo quisiera poner el dedo en la llaga de la fiscalización. Que se fiscalicen a las alcaldías, porque allá hay mucha corrupción. Eso es un nido de corrupción en una gran cantidad de alcaldías, excepto las que han dicho que son ejemplares, etcétera, que también habría que aplicarles. Pero
había que precisar más de qué forma se van a fiscalizar. Por supuesto está la ley de la autonomía municipal, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar formas, porque no se puede estar dando, pero tampoco no se puede dejar de darles, porque entonces las dejamos en los brazos de los narcos. Hay algunos alcaldes que han sido narcos, que algunos están presos ahorita, ¿verdad? Que yo vi fotografías de estas de drones y se veía aquel pueblito lúgubre y la gran casa del alcalde con unas motos de estas de acuáticas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces, pero hay situaciones que yo creo que sí hay que perfeccionar la forma de fiscalización, y entonces sí. Que le doten de los recursos de las competencias que les han sido trasladadas. Es que ese es el punto, la exigencia va por eso. Si vos hablas con cualquier ciudadano aquí, en la capital, ¿qué es lo que primero te dice? Calle. Porque aquí hay unos buracos que hay que ver si no son cráteres de volcán. Y le corresponde a las alcaldías. Sí, claro. Y que de hecho, bueno, en esta alcaldía se ha visto el esfuerzo hoy de por lo menos de que está haciendo el bacheo. Pero ¿qué pasa si se traslada al alcalde los recursos que están orientados al gobierno central en el tema del recarpeteo, esa parte a cada una de las alcaldías? Entonces, le estás dando facultades, pero no les estás dando el dinero para que lo ejecute. Ese debería ser. Y eso también es básico. Todos los partidos políticos y los alcaldes tienen representación. Que les den la iniciativa, porque ahora ¿los alcaldías tienen alguna competencia sobre la seguridad ciudadana? No, anda a ver cuánto dinero gastan y cuánto le dan a la policía. Y entonces, ¿cómo no le vas a trasladar recursos si de verdad lo hacen en beneficio de la gente? La competencia en tráfico. Ahí ves a los gestores municipales dando vía, ordenando. Sí. ¿Por lo qué? que porque pasa hay es que pero mira, hay algunos trasnochados de que lo que quieren es seguir manejando el dinero centralizadamente para seguirlo explotando desde aquí arriba de la loma, ¿verdad? Y tener un beneficio o un rédito de otra forma. Pero te invito a que vayas a una alcaldía para ver cómo se hace el presupuesto anual, si son los presupuestos participativos y se construyen como tú le estás diciendo, por ley. Pero no tienen el recurso porque ellos lo han administrado, mientras que si esa partida la dejas aparte eso para tú decís que quieres proyectos versus el dinero. Hasta le van a sobrar carpetas a los alcaldes de los proyectos que ya tienen diseñados. Y por eso, con ese fondo de los 132 millones de dólares se les asigna. Bonito sería de que le digas a todos ahorita, vaya, tráiganme todos los proyectos que ya tienen. No le alcanzaría el 2%. Ahora, es que no te imaginas la realidad de las alcaldías. Yo quiero preguntar, ¿y el agua que le van a quitar a las fuentes de agua, a las cascadas que hay en cada municipio, para repartirla en otros municipios, ¿quién se las paga a las municipalidades? Nadie. Las administran y no les deja nada. Anda de Panchimalco, de las cascadas que hay en Panchimalco, sacan el agua para San Salvador. ¿Y quién les paga? A los de Panchimalco. La cuna del licenciado Valdivieso le puede dar mayor. Pero te voy a decir una cosa, lo que pasa es que ahí entra en una discusión más inconstitucional, y es el hecho que el subsuelo es propiedad del Estado. Pues, o sea, el Estado es un todo. Pero debería tener algún beneficio la municipalidad. Sí, claro. Pero después vas a hablar de 272 gobiernos. Yo creo que la autonomía municipal hay que circunscribirla a determinados aspectos. Comparto cuando tú decís, bueno, ¿cuál es el beneficio que ostenta este municipio? El hecho de que le cedamos agua, que les damos energía, etcétera, etcétera. Pero mira, también los alcaldes deben de entender que son alcaldes para todos los habitantes. Con esto es lo que te digo, y unos diputados me dijeron, mira, fíjate que hoy con estos resultados de las elecciones no entendemos cómo es que no fue así, no fue allá. ¿Cómo que no van a entender ese tipo de actitudes que tuvieron ustedes, señores, todos los que votaron por esa famosa reforma? Ahí están teniendo ahorita sus propios resultados. Es decir, no se vale. Aquí hay pensionados que ni siquiera tienen para una comida digna y todavía no quieren entender cuál es el mensaje que les mandaron en la última elección. Ahora, recapaciten, señores diputados. Ahora, hace pocos días oí a unos políticos hablar contra las pensiones. Pero ellos decían, políticos de Arena específicamente, pero ellos decían, es que los políticos tienen la culpa de que el sistema de pensiones no funcione. Y yo me pongo a ver a ese político que en aquellas épocas
no era político, era un médico de pueblo, buena persona, todavía buena persona. Señor político, no le digo el nombre porque no quiero demostrarlo. Señor político, su partido, cuando usted todavía no había salido de su pueblo, su partido fue el responsable de haberse acabado las reservas técnicas del sistema de pensiones del Seguro Social. El gobierno, antes de que se llegara a esa ley que ustedes dijeron, que hubo una gran negociación, que hubo varios proyectos de reformas de las pensiones, uno de la presidencia, uno del FMLN, uno de los organismos sociales y otro que presentaron partidos que era representante de la derecha. O sea, había intenciones de hacer reformas, pero ¿qué salió? Surgió el poder económico detrás de esas asociaciones de pensiones, detrás de las AFPs. Movieron a toda la NEP, que ustedes se acuerdan aquella campaña del robo del siglo, que fue una campaña enorme. Entonces, yo los escucho a ustedes con atención, ¿verdad? Dándole duro a las pensiones y a todo eso. Miren, prepárense que viene el poder económico. Pero no hay que satanizar el tema. Aquí la sensación que esto daba al inicio era que los alcaldes son corruptos y no hay que darles dinero, no hay que tener cuidado con eso. No podemos negar, Ernesto, de que hay malos alcaldes, pero la gran mayoría de los alcaldes. Con que tenemos malos presidentes, nos fregan. No diría la gran mayoría. Hay un montón de haraganes también. No puede la gran mayoría no. Lo importante, la mayoría de los alcaldes son personas correctas y decentes. Que hay unos pícaros como lo hay en todas partes. Nuestro programa tiene reglas. Ser crítico, propositivo, concluyente, recomendatorio. Y la recomendación, en este caso, que es correcta, ¿verdad?, es que haya digamos, un refuerzo, ¿verdad?, haya un incremento, pero que eso vaya a una partida exclusiva de la cual se extrae el dinero con base a proyectos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.